el ministro de Relaciones Exteriores, el Viscount Castlereagh, estuvo convencido de la necesidad de apoyar la política antirrevolucionaria de las principales monarquías europeas y puso el peso político británico en el proyecto de reconstruir los regímenes antiguos y buscar un equilibrio entre las potencias. Esto tuvo por consecuencia el fortalecimiento de la posición de Fernando VII y debilitó a los insurgentes que seguían luchando contra las autoridades regias en América. La resistencia armada que emergía en el interior de América no recibió apoyo oficial en Gran Bretaña. Al contrario, los tratados anglo-españoles intentaron bloquear el flujo de hombres, armas y provisiones a las patriotas. La opinión pública inglesa, por otra parte, tendía a simpatizar con la idea de la liberación de los hispanoamericanos. Esa orientación fue consonante con la larga tradición inglesa de pensar en la monarquía española como enemigo político, pues como el gran enemigo político y religioso. Desde medianos del siglo XVI, Inglaterra había luchado contra España y durante el siglo XVII la enemistad se hizo más profunda cuando Inglaterra se convirtió en un baluarte protestante en Europa. En el siglo XVIII, la aversión inglesa hacia España volvió a intensificarse por la competencia económica y política. También fue refinada por los teóricos de la nueva ciencia de economía política. Según Adam Smith y los otros pioneros de la teoría del libre cambio, España era un gran obstáculo al desarrollo económico internacional. Una idea que tuvo, por supuesto, mucha resonancia entre los intereses comerciales y manufactureros ingleses que querían expandir sus mercados americanos. La mezcla de animosidades derivadas de viejos prejuicios, nuevas teorías y intereses mercantiles fue muy potente. Y en los años de crisis hubo una fuerte corriente de opinión a favor de la independencia hispanoamericana. Los grupos mercantiles de los principales puertos ingleses y los representantes de los dueños de fábricas industriales presionaron a los gobiernos para que orientaran su política hacia la apertura de los mercados hispanoamericanos. Los políticos liberales también insistieron que Gran Bretaña debería apoyar la emancipación hispanoamericana, dado que, según ellos, era inevitable. A fin de cuentas, ni la opinión pública ni los intereses económicos tuvieron el efecto decisivo en reorientar la política británica. El cambio clave vino cuando España entró de nuevo en crisis. En 1820, la rebelión de Riego en Andalucía desencadenó la oposición española al absolutismo y a su solución militar en América. Se reinstauró el régimen constitucional y el nuevo gobierno español abrió negociaciones con los insurgentes americanos. Esto no provocó un cambio inmediato en la política británica. Ahora los ingleses esperaban que Gran Bretaña pudiera beneficiarse de una emancipación nacida de la negociación. Mientras los comerciantes ingleses operaban sin trámites en las zonas liberadas del Río de la Plata, México, Chile y Colombia, el gobierno en Londres seguía vacilando. El nuevo ministro, George Canning, estuvo a favor de reconocer las nuevas repúblicas, pero no pudo convencer ni al gabinete ni al rey. Ambos eran muy resistentes a reconocer regímenes revolucionarios y no querían alienar a las potencias europeas de la Santa Alianza que respaldaban a Fernando VII. Solo fue posible forzar el cambio de dirección después de que se presentaran dos novedades en la situación internacional en 1823.
Los Estados Unidos decidieron reconocer a los nuevos estados hispanoamericanos, y Francia, en segundo lugar, mandó un ejército para apoyar a Fernando VII en España. Para Gran Bretaña, el gesto estadounidense amenazó su esperanza de hegemonía económica en Hispanoamérica, mientras la intervención francesa en España resucitó el viejo espectro del dominio francés sobre España y su imperio. Para resumir, se puede decir que la contribución británica a la emancipación hispanoamericana fue lenta, tardía y mínima. Hasta la Revolución de 1820, Gran Bretaña no había hecho nada directo para apoyar la emancipación. La Gran Bretaña no jugó el rol que Francia y España habían jugado en la independencia norteamericana. No ofreció ayuda ni reconoció las nuevas identidades políticas hasta que la independencia había sido ganada por las armas insurgentes y las bases de las nuevas repúblicas se habían asentado. Sin embargo, la Gran Bretaña contribuyó indirectamente al desarrollo de la independencia de otras maneras. Primero, la penetración económica inglesa demostró a los hispanoamericanos que no necesitaban los nexos comerciales con España y les hizo pensar en las posibilidades de un futuro más próspero fuera del orbe español. La desintegración del monopolio español significó el que los comerciantes ingleses se hicieron dominantes en los puertos americanos. Una vez establecidos en la economía hispanoamericana, su influencia política en Gran Bretaña ayudó a garantizar el que el gobierno británico cambiara su posición cuando España entró de nuevo en crisis. En segundo lugar, las fuerzas que lucharon contra España después de 1814 se beneficiaron de la ayuda de los sectores privados en Inglaterra. Los comerciantes suministraron armas y provisiones y los aventureros militares británicos contribuyeron a la profesionalización y a la eficacia de los ejércitos insurgentes. Es probable que la mayoría de los soldados extranjeros muriera de las enfermedades tropicales y el consumo excesivo de alcohol antes de llegar al campo de batalla, pero los que quedaron jugaron un papel crítico en la formación de la infantería en el ejército bolivariano. Otra contribución indirecta se encontró en la posición de Londres como refugio para los revolucionarios hispanoamericanos. Mientras los ministros ingleses mantenían su neutralidad, los círculos políticos liberales en Londres dieron apoyo ideológico y político a hombres como Andrés Bello y López Méndez, ayudándolos a sostener las ideas de independencia en los años en que hicieron poco progreso diplomático. A mediano plazo, debemos tomar en cuenta también la influencia del ejemplo político británico. Simón Bolívar, entre otros, fue influido por el modelo británico de un ejecutivo fuerte y una legislatura balanceada por un senado aristocrático. Pero al fin y al cabo, la contribución más constructiva que hizo la Gran Bretaña fue su reconocimiento de las repúblicas de Colombia, México y Río de la Plata en 1825. No fue un acto de generosidad inspirado por la liberación de los continentes, fue un acto de realismo, inspirado por el mismo motivo que Gran Bretaña había tenido desde hace mucho tiempo, es decir, abrir los mercados y recursos hispanoamericanos. El ministro Canning lo expresó con gran claridad cuando declaró que la América española es libre y si no administramos mal nuestros asuntos es nuestra.